Buenas noches, Perla y Mayra. Hola, buenas Hola. noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Por ahí, recibieron el material del capítulo 2, ¿verdad? Sí, Sí, pues, Ok. Bueno, pues ahí les encargamos que lo estudien. Por ahí encargué una tarea, este, del sí. capítulo 2. No nos han mandado nada. Este, Se lo vamos a mandar por WhatsApp. Pero, eh, sobre 8 diferentes posturas de oración. La vez pasada estuvimos hablando del capítulo 2 de la oración pública, ¿sí? En lo que les puse el material, el video no lo pudimos subir, disculpen, ¿sí? Entonces con ese material ustedes pueden ir checando todo, ¿sí? Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y quisiera hacer una oración para iniciar esta clase. Pues Padre, en esta hora te damos gracias, te damos buenas noches, Padre, buenas noches, Jesucristo, buenas noches, Espíritu Santo. Y Padre, este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Este tiempo de enseñanza, Señor, este tiempo de aprendizaje. Padre, oramos que este capítulo 3, Señor, de Primera de Timoteo, Señor, podamos entender, Señor, todos los requisitos que Pablo habla para los obispos, Señor, para los diáconos, Señor, y que también son esenciales, Señor, para hoy en la iglesia, Señor. Así que, Padre, nosotros disponemos todo nuestro ser, Padre, para estar receptivos a lo que tú nos hablas en este capítulo 3 de Primera de Timoteo a través del apóstol Pablo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en el capítulo 2 Pablo da la enseñanza de cómo deben orar los hombres y cómo deben de orar las mujeres y sobre todo cómo deben de vestir las mujeres en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí? Pero ahora Pablo le está instruyendo a Timoteo los requisitos para los obispos. Y este capítulo 3 en el versículo 1 dice, palabra fiel. Espero que ya estén ahí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisito de los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos en sus casas, porque los que ejerzan bien el diácono ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y bueno, ah, cuando vemos todos estos requisitos, eh, híjole, pues en la actualidad nos ponemos a pensar, ¿verdad? Son muchos los requisitos, este, es para reflexionar si realmente, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo tenía que ser un hombre ejemplar, ¿sí? Es un tema general sobre los cargos en la iglesia. Pablo le está instruyendo a Timoteo y de esa manera se especifican los requisitos que deben de tener los ancianos y los diáconos de la iglesia, ¿sí? Este, parece ser que es algo muy práctico porque tiene que ver con la iglesia. Entonces, miren, veamos que dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, no es malo anhelarlo, no es malo desearlo. A veces encontramos que alguien dice, yo quiero ser pastor, ¿verdad? No, no, no es malo. O sea, decirlo, ¿verdad? Nada más que tenemos que confirmar el llamado, tanto para el pastorado, para la enseñanza, para otros ministerios, ¿sí? Y por eso aquí Pablo dice, si alguno anhela, o sea, no es malo anhelarlo, tenerlo en su corazón, es bueno porque el mismo Pablo dice, buena obra desea, o sea, es bueno, ¿sí? Entonces, se refiere a la posibilidad de que un hombre desee o aspire al cargo. Y como les digo, es una gran responsabilidad el ser el obispo. O sea, el obispado es lo mismo que el anciano y que el pastor, ¿sí? Para que ahí eso lo tengan muy, muy en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí la idea que Pablo está dando es de si cumplir, o sea, los requisitos para procurar el cargo. Era algo que Pablo está diciendo, todos estos hombres, o sea, deben de ocupar este cargo bajo esos requisitos, ¿verdad? Y, y obviamente, cuando decía yo, cuando alguien aspira, anhela cualquier ministerio, estar en cualquier ministerio, es porque tenemos que tener la confirmación del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces nos gana la carne, a veces por simple gusto, pero tenemos que sentir, orar, que el Espíritu Santo nos guíe y nos confirme si es algo que nosotros estamos siendo llamados, ¿sí? Por eso cuando alguien quiere servir en la iglesia, es bueno que pase por todos los ministerios, o sea, no hay ningún problema y que vaya viendo cuál anhela y cuando el Espíritu Santo ponga, o sea, le reafirme, o sea, dónde Dios lo va a usar, tanto hombre, o sea, como mujer, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo no está dando eso, pues mejor no aspirar a una responsabilidad en la cual no somos llamados por Dios, ¿verdad? Yo siento en mi cuestión personal que mi llamado es a la enseñanza, a ser maestro. Ese es mi llamado, ¿sí? Algunos sí me mencionan pastor, me dicen pastor, ¿verdad? Pero yo sé que mi llamado es a ser maestro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí?
Vemos que aquí se usa la palabra obispado, ¿sí? Eh, y esto debemos de entenderlo bien, les acabo de decir, también se puede entender como pastor, o sea, como anciano. En algunas iglesias escuchamos que hay ancianos. Y por lo que dice Pablo aquí, o sea, en este caso, o sea, como que eran de varios, ¿no? O sea, eran varios, porque dice, si alguno os anhela obispado, o sea, quiere decir que había varios, ¿no? Entonces, el obispado significaba, por ejemplo, un supervisor. Este, en la iglesia primitiva, ¿sí? El pastor era llamado por varios nombres, el presbítero, ¿sí? O anciano, y se le llamaba como hoy le llamamos el pastor, ¿verdad? El pastor, o en algunos casos le llaman el ministro, o sea, también el ministro de la iglesia, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Entonces, que quede claro, anciano y obispo se refieren a la misma persona, igual que pastor, ¿no? Entonces, todas estas cosas, el apóstol Pablo está diciendo a, a Timoteo, ¿no? Este. Y luego dice en el versículo 2 y ahí empiezan los requisitos, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. O sea, todas estas cosas, yo creo que cualquiera que anhelaba en ese tiempo tenía que ir palomeando qué sí, qué me falta, qué no, ¿verdad? Porque a lo mejor no era hospitalario, a lo mejor tenía que ser irreprochable, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cada una de estas cosas, eh, estos términos, detenidamente, ¿sí? Este, aquí en este capítulo 3 se nos presentan algunos requisitos que son positivos, pero algunos otros que son negativos, ¿no? El primer requisito que marca aquí es irreprochable. ¿Qué entienden ustedes por irreprochable? Yo pienso que no se dé así como a la carne, ¿no? Al pecado, algo así. Ujú. ¿Puede ¿Tú, ser? Perla? Sí, justamente iba a comentar eso, como que tenga como una conducta limpia, o sea, como que no dé como cosas de qué hablar a los demás. Ah, exactamente. No hay cosa de la cual se le señale, ¿verdad? De la cual sea acusado, ¿sí? Entonces, eso era lo que primero dice, que no tienen, como decimos por acá, ¿no? Que no tenga cola que le pisen. O sea, hablando coloquialmente, ¿no? Sí. Entonces, un anciano, un pastor, allá y hoy, o sea, debe ser así, ¿sí? En el sentido, o sea, tiene que ser irreprochable en el sentido de que no sea hallado culpable de nada de lo que pueda ser acusado. Ahora, el liderazgo en una iglesia y sobre todo los pastores, o sea, son los más señalados, pero muchas veces son señalados injustamente, ¿sí? Entonces, por eso Pablo, tanto en aquel tiempo como hoy, o sea, debe tener una conducta irreprochable, que sabe que lo pueden acusar de algunas cosas, pero no tiene nada que temer, ¿verdad? Porque tiene esa conducta irreprochable, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Hay una historia, un, un pastor escribía en un libro, ¿sí? Que en una ocasión este pastor ya tenía tiempo en una congregación y se encontró a un joven que recién empezaba en el ministerio del pastorado, ¿sí? Y el pastor ya maduro le pregunta a este joven pastor y le pregunta, ¿a usted le gusta ser pastor de una iglesia tan grande? Y era una iglesia muy grande, ¿sí?
Y el pastor joven le contestó, bueno, pues es una oportunidad, maravillosa, ¿sí? Este, eh, decía, me encuentro ocupando un lugar que es único, ¿sí? Y decía el pastor joven, a veces me acusan de muchas cosas, de las cuales, pues no me puedo defender. O sea, y no se puede defender porque no es que tuviera él la razón, simplemente que a veces hay discusiones muy estériles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces un pastor no puede pasarse o ocupar todo el tiempo en estarse defendiendo, ¿sí? De la gente. Así que dijo el pastor joven, he determinado una cosa, ¿sí? Y he determinado simplemente predicar la palabra de Dios. Y ese es el punto. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, tú dedícate a predicar la palabra de Dios y no tratar de contestar todas aquellas acusaciones de la gente, ¿no? Entonces, sobre todo cuando no es culpable de esas cosas, ¿no? Entonces, sí es bueno estar en esa posición y así es como debe ser el obispado, ¿sí? Y después el segundo requisito también. El segundo requisito es ser marido de una sola mujer. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Que podemos ver y que muchas veces esto se puede interpretar de dos formas diferentes, ¿no? Obviamente no va a haber un pastor que tenga una esposa y que tenga otras amantes, ¿no? O otras esposas en aquel tiempo, ¿sí? Esto tampoco significa que tenía que ser casado, ¿sí? Porque muchas veces es un requisito, ¿sí? Este, eh, porque yo creo que Pablo en aquel tiempo estaba pensando en esta opción. O sea, Pablo no era casado, se cree posiblemente que era viudo, se cree posiblemente que era viudo y que no se había vuelto a casar por todas las actividades que él tenía, ¿sí? Entonces, eh, él no podía, o sea, se supone que si era casado, suponemos, porque como él era miembro del Sanedrín y uno de los requisitos era estar casado, entonces por eso se supone que sí estaba casado y que probablemente este, había muerto su esposa, aunque sí podía volverse a casar el apóstol Pablo, ¿sí? Este, y es muy probable que por los frecuentes viajes de Pablo que tenía que realizar, a lo mejor se fue por la opción de que mejor no se casaba, ¿no? Entonces, no es un impedimento que el pastor de la iglesia, o sea, no esté casado, ¿no? Sí. Entonces, dice, debe ser marido de una sola mujer, ¿sí? O sea, es decir, un anciano, un pastor, no debería tener dos esposas en aquel tiempo y hoy también, ¿no? ¿Y sabe por qué lo dice Pablo? Esto, porque en aquel tiempo, en los tiempos de Pablo, la poligamia era muy común, ¿sí? O sea, yo no sé si a ustedes les expliqué que había que ver los contextos sociales, culturales en aquellos tiempos para poder entender por qué Pablo escribía estas cosas, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, o sea, se practicaba mucho la poligamia, ¿verdad? Era muy común. Y sobre todo, pues la bigamia, o sea, la poligamia son varios y la bigamia pues, son dos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo, sí, o sea, dice, el ministro tiene que ser marido de una sola mujer. Es que si tiene varias, pues ya no, ¿verdad? Porque era algo muy normal en aquel tiempo. Bueno, hoy también, ¿verdad? Pero bueno, espero que ningún pastor tenga esto, ¿verdad? Pero era muy normal en aquel tiempo, en ese lugar, y por eso Pablo hace estos requisitos y le dice a Timoteo, observa todo esto,
O sea, está bien que los creyentes, que los hermanos anhelen, aspiren, pero fíjate que tengan todo esto, ¿verdad? Y esto es observable que todo esto tenga esa persona, ¿no? Y yo creo que hoy, también cuando a alguien se le llama a un ministerio, o sea, se deben de observar muchas cosas, ¿no? Entre ellas el compromiso, la responsabilidad, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero eso es algo muy esencial, ¿sí? Y otro de los requisitos es que debería ser sobrio. No sé hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. No, solamente que me perdí un poco. Entonces un pastor puede ¿Mande? ser, un pastor puede serlo siendo soltero o tiene que ser casado, porque me perdí un poco en esto. Que no es impedimento para tener un cargo. O Ah, ok. sea, para un pastor que tenga que ser casado, no, puede ser un pastor Ah, soltero. O sea, ah, ok. no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, sí, gracias. Ahora, el tercer requisito o el otro requisito es que debería ser sobrio. O sea, ¿qué significa ser sobrio? Ser serio, ser sensato, de buen juicio. O sea, si usted hasta estos tres requisitos, yo creo que algunos han de haber dicho en aquel tiempo y hoy no, pues no, no me acerco, ¿no? Porque nada de esto, ¿no? O sea, es una persona que tiene que tomar las cosas en serio. Hace un momento yo decía del compromiso, de la responsabilidad, ¿verdad? Una persona que no tiene compromiso con Dios, o sea, no es llamado a estas cosas, ¿sí? Este, esto de serio no quiere decir que la persona no tenga el sentido del humor, ¿verdad? O sea, serio, responsabilidad en la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto al cargo que ocupa. Entonces, cuando Pablo empieza a decir todos estos requisitos, o sea, que se los empieza a hacer a Timoteo, pues yo creo que Pablo, o sea, quería una persona responsable de compromiso al frente, ¿no? De los que estuvieran al frente, porque también dice que sea prudente, ¿sí? O sea, es una persona que debe actuar con moderación, que debe actuar con cautela, ¿sí? A veces escuchamos comentarios, ¿no? Pues es que no fue prudente, no fue cauteloso en decirle esto o lo otro, en la misma forma de predicar, ¿no? Sí. O sea, esto también se refiere a tener buena conducta, ¿sí? O sea, buena conducta se refería a que fuera ordenado, ¿sí? Y que no realizara acciones dudosas. Eso es lo que es la prudencia, ¿no? O sea, acciones dudosas que se pudieran interpretar mal o que se pudieran interpretar mal en estos momentos y que esto diera a decir comentarios. Eso que estamos estudiando es en aquel tiempo y es en este tiempo, sí. O sea, es en este tiempo también, porque todo esto, o sea, es lo que Dios quiere de, de personas, o sea, de siervos de Dios. Y yo creo que no podemos decir, bueno, si yo no soy anciano, no soy pastor, pues esto no me corresponde a mí. Yo creo que sí. O sea, ser creyente, o sea, debemos de obedecer a estas cosas, no necesariamente porque queramos ocupar un cargo, ¿no? Sino que es parte de nuestro caminar con Cristo, es nuestro testimonio como cristianos, ¿sí? Tener una conducta decorosa, ¿sí? Que todo esto lo complementa, ¿no? Y otra de las cosas que debería ser, y decía él, era es que sea hospitalario, ¿sí? Quiere decir aquella persona que le gusta tratar bien, aquellos que vienen a visitarle y aquellos que van a colaborar con él. Eso es hospitalario, ¿verdad? Y muchas veces en la iglesia nos invitan a recibir gente,
o cuando menos en el tiempo que estén aquí, invitarlos a comer, invitarlos a cenar, o sea, eso es ser hospitalarios, ¿sí? Es una persona que siempre esté dispuesta a facilitar el trabajo de los visitantes, o sea, atenderlos, ¿sí? Yo te llevo, no te preocupes, o sea, no te preocupes por la comida, no te preocupes por esto, por el otro. Eso es lo que es hospitalario. Eso debe ser el pastor, debe ser el anciano, deben ser los líderes, ¿sí? Y hablo desde un líder de una célula. O sea, esto tiene que ser, es un requisito que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Y el último de estos, ¿sí? Pues es que sea apto para enseñar. Y aquí este aspecto, este creo que es muy lógico que un pastor debe ser apto para enseñar, ¿no? O sea, no en iglesias, ¿sí? Y que enseñe la palabra de Dios, como hoy en la actualidad en otras denominaciones se distorsiona, ya lo habíamos platicado, el evangelio de la prosperidad, esto, el otro. Y lo que Pablo aquí, o sea, está dando el ejemplo de que el anciano, el pastor, debe enseñar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tanto en aquel tiempo como hoy es importante examinar los conocimientos de aquellos que desean ocupar este cargo, ¿no? Para de alguna manera determinar sus aptitudes, ¿no? Entonces, tenía que ser apto para enseñar también. Y para ser apto para enseñar, pues tenemos que recibir primero, ¿va? Si no recibimos, si no somos discipulados, pues no podemos conocer la palabra de Dios, ¿va? Una persona que no ha sido discipulada, pues yo creo que no puede hacer un discípulo, ¿sí? Hay aquellos que no les gusta ser discipulados, estoy hablando de cristianos, ¿sí? Hay aquellos que no les gusta ser enseñados o aquellas, ¿no? Entonces es muy importante, y esto es parte de la obediencia en el cristianismo, o sea, permitir que otras personas nos enseñen, ¿sí? Sea cual sea, que sea más joven que nosotros o que sea ya muy viejo de nosotros, o sea, lo importante es que nosotros estemos dispuestos a recibir el conocimiento para posteriormente transmitirlo a través de la enseñanza como maestro de célula, como maestro, no sé, de enviados, como todo, o en su lugar también como maestro, ¿sí? Entonces, esto debemos de hacerlo, ¿no? Y en el versículo 3 dice que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Cómo cuántos requisitos llevamos aquí? Yo creo que algunos decían, no, aquí ya no pasó el examen, ¿sí? Está algo complicado, ¿no? Pues se supone que no debe ser dado al vino, ¿no? Y ahí hay unas controversias a veces cuando las personas dicen, bueno, es que ahí no dice que se prohíbe el vino. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Tómate una copita para las enfermedades estomacales, ¿no? Pero eso era para como una medicina, ¿no? Pero aquí dice, no, no dado al vino, ni amigos, ni peleas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, advierte de que no sea, vamos a decirlo así, borracho, alcohólico, ¿sí? Algunos dicen, bueno, es que se controle, y esto es cultural, es cultural. En algunos, por ejemplo, en Europa, yo he escuchado comentarios que por allá los ministros de iglesias así, pues en la hora de la comida se echan su copa, pero es algo cultural, ¿sí? Aquí en México, yo no sé si lo hagan algunos, ¿no? Pero algunos dicen que eso no pasa nada, ¿no? Yo soy de la idea que no, que es mejor no contaminar, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Sí, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es que se ha dado al vino, ¿sí? O sea, en aquel tiempo había esas cosas.
hoy también, pero debe controlar, tomar control, que el Espíritu Santo tome control de su vida. Lo mejor es la abstención. Lo mejor es la abstención. Porque a veces dice la gente, no, yo sí me controlo. Yo esto, lo otro, o sea, no pasa nada. Jesús mismo hizo las barricas del vino, y empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Pero yo siento que lo mejor como cristianos y para dar un buen testimonio, o sea, debemos de evitar el alcohol, ¿sí? Ya sea que estemos solos o que estemos con gente, yo creo que debemos de evitarlo, ¿no? Y la otra que no le gusten las peleas es lo que se le llama pendenciero, ¿sí? O sea, que no sea amigo de peleas, es decir, que no sea agresivo, que no sea violento, ¿sí? Y bueno, yo eso lo veo muy difícil, ¿no? Sí, debe ser controlado por el Espíritu Santo. Y la otra que no sea codicioso de ganancias deshonestas. O sea, esto es lo que dice 1 Timoteo 6:10, ¿no? Que la raíz de todos los males, ¿qué es el amor al dinero, o sea, no el dinero, es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Entonces, un anciano, un ministro, o sea, debe de ser responsable con las finanzas de la iglesia, ¿sí? O sea, no ser codicioso, ¿sí? Y la otra que dice que es amable, ser apacible, ¿sí? Ser afectuoso, ser paciente, ser razonable. O sea, todas esas cosas había que hacerlas y hay que hacerlas, ¿sí? Este, que en su forma de hablar sea correcta, sea una manera apacible, sí. A veces cuando se tienen iglesias grandes, ministerios grandes, a veces, eh, a veces hay personas que provocan problemas, sí, o que están removiendo cosas del pasado. Y eso, por eso hay que tener ese temperamento, ¿verdad? Sí. Y luego también dice que no hay que ser ávaros, ¿no? Sí. Y esto también va muy complementado con el amor al dinero, ¿no? Y con otras cosas que se refieren a la idolatría, ¿sí? O sea, adorar al dinero es ser avaro, ¿sí? Una forma de adorar el dinero es una forma desordenada de adquirir, o sea, ganancias, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, que no sea avaro, ¿sí? Y la otra dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Bueno, sujeción no quiere decir que sea autoritario, no quiere decir